¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo va la llovizna por allá? ¿Qué tal, Marcos? Buenos días, buen día. Daniela, buen día. Kareli, buen día. Adriana. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Qué tal? María Gracia, buen día. ¿Qué tal? Ley, buen día, buen día. Valentina. Bueno, estamos con llovizna por aquí. ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Hoy vamos a hablar sobre la época del realismo y también parte de lo que es el modernismo. Vamos a hablar un poco las características, ¿no?, del realismo peruano, un poco la diferencia con el realismo europeo, y luego nos centramos tanto en Clorinda Mato de Turner como también en González Prada. Bien, empezamos entonces. El realismo en el Perú eh, va a estar ambientada en una época de crisis, ¿no? Recordemos que en el caso del realismo peruano, a diferencia de otras manifestaciones literarias, aparece en un momento donde el Perú está viviendo una crisis total, ¿no? Producto de la Guerra del Pacífico. Dice, el realismo como movimiento literario surge en Francia, eso lo conocemos, ¿no? Aparece en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y tiene como medio de expresión tanto la narrativa como el ensayo. Ambas manifestaciones, la narrativa y el ensayo, también serán fundamentales en el caso del realismo peruano. En nuestro país, este movimiento aparece a finales de la Guerra del Pacífico, ¿no? En nuestro país, ¿no?, aparece a finales de la Guerra del Pacífico y se prolonga hasta la primera década del siglo XX. Entonces estamos hablando, ya finalizando la Guerra del Pacífico, ¿no?, hasta la primera década del siglo XX. Estamos en los años 80 del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX. El realismo peruano también es denominado, ¿no?, una etapa tardía a comparación de otras manifestaciones, porque recuerda que el realismo se desarrolla a mediados del siglo XIX y en el caso peruano está desarrollándose en la década de los 80, ¿no?, del siglo XIX. Por eso que es también denominado, ¿no?, como una etapa tardía. Así que vamos a hablar un poco de este periodo del realismo peruano que está vinculado, ¿no?, a este contexto también, la reconstrucción nacional, ¿no? Vamos a ver entonces algunos aspectos importantes característicos de esta manifestación del realismo en el Perú. Recordemos que el realismo surge en Europa, en específico en Francia, y tiene como base fundamental al positivismo. Recuerda que el romanticismo va a ser una manifestación que le da mayor importancia a las emociones y el realismo surge contra esa perspectiva, ¿no? El realismo surge contra esa mirada romántica, ¿no?, que se da en la ciudadanía. Otro aspecto fundamental, recordemos, otro aspecto fundamental dentro de esta concepción del realismo es que de pronto en esta época vamos a observar también la influencia de otras manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo el socialismo, ¿no?, que va a influenciar en algunos autores de este periodo. El realismo prefirió los personajes que vivían en un entorno social real. Dice, los escritores realistas se dedicaron a una observación minuciosa del ser humano y su comportamiento, los problemas cotidianos. En el caso del realismo peruano, vamos a observar que va a recibir una gran influencia del realismo francés, muestra un interés por la realidad circundante, o sea, todo lo que está ocurriendo en ese momento se va a trasladar también a la literatura, ¿no? O sea, los problemas que se presentan, que se visualizan en esa época, ¿no?, se van a manifestar también en el plano de la literatura.
Dice, propone ideas y propugna la regeneración nacional. Y esto se da, ¿por qué? Porque estamos en una época de crisis, producto de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y una crisis política, económica, una crisis social. Por eso que vamos a encontrar estos elementos. El realismo peruano se opone a esta visión romántica decadente, por ello manifiesta una visión objetiva y tiene un pensamiento nacionalista y un afán renovador, ¿no? Incluso hay un nacionalismo exacerbado, ¿no? A tal punto que se cuestiona lo chileno, hay una visión antichilena, hay una mirada anti-hispana, ¿no? Se rechaza todos los elementos hispanos, y producto de la influencia del positivismo vamos a encontrar una visión anticlerical. Y cuando menciona un afán renovador, quiere decir que de pronto los autores del realismo ya no quieren imitar elementos españoles, ya no quieren ser parte, ¿no? De esta tradición que se imitaba, se copiaba, ¿no? A lo español, ¿no? Por eso que van a buscar otras fuentes de inspiración, otras fuentes para su producción. Entre ellos va a ser la francesa, la alemana, como González Prada lo plantea en el caso de la poesía. El realismo, vamos a observar que predominará tanto la novela como el ensayo, ¿ya? Son las dos manifestaciones que predominan, ¿no? La novela y el ensayo. La novela se adaptaba mejor a la necesidad de observar y explicar la vida de las personas. Y también había una cierta crítica en torno a la sociedad. Y el ensayo propició una aguda reflexión crítica sobre la situación de postración del país. O sea, con el ensayo se va a poder reflexionar de forma muy aguda, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en el país, producto de esta crisis que se está produciendo, ¿no? Por eso que tanto la novela y el ensayo van a ser las dos fuentes fundamentales, ¿no? De los autores realistas. En este periodo también vamos a encontrar la participación de la mujer en el campo intelectual, ¿no? Van a aparecer varias representantes, ¿no? Muy importantes dentro del realismo, como por ejemplo Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mato de Turner, María Nieves y Bustamante, Teresa González de Fani. Pues ahí tenemos la participación de la mujer en el campo intelectual, que va a ser muy representativo. También va a haber una preocupación por la reivindicación del indio olvidado y sojuzgado. ¿Qué tal, César? Buen día. Recuerda, va a haber una reivindicación del indio. González Prada, Clorindo Mato de Turner van a ser considerados precursores del indigenismo, ¿ya? Así se le van a considerar a estos autores, precursores del indigenismo. Otro punto también importante, que la forma como se está observando al campesino a través de esta concepción del indio es de forma paternalista. Recuerden eso, ¿no? Vamos a encontrar una visión paternalista dentro de esta reivindicación. Por ello, son considerados González Prada y Clorinda Mato de Turner como precursores del indigenismo, ¿no? La crítica va a estar presente no solamente a través de la novela, el ensayo, también podemos encontrarlo a través de las caricaturas, ¿no? Como están observando aquí, ¿no? Estas caricaturas, por ejemplo, esta de aquí o esta de aquí. Aquí está Avelino Cáceres y aquí representa a Nicolás de Piérola, por ejemplo, ¿no? Y aquí supuestamente está la representación, ¿no? De el poder, ¿no? Enfrentados, ¿no? Entre dos bandos. ¿Qué otras características más tenemos del realismo en el Perú?
Hay una reflexión sobre la problemática del país. Los autores, algunos de ellos incluso van a proponer algunos planteamientos, estrategias, ¿no? Para poder salir de este estado de postración. Hay un deseo de corregir los males sociales, recordemos el discurso en el Politeama de González Prada. Hay un radicalismo ideológico muy imperante dentro del realismo. Como les decía, hay una visión nacionalista exacerbada, hay una visión revanchista, hay una mirada antihispana, ¿no? Hay un rechazo a los modelos españoles, se busca romper de raíz esta influencia española. Por eso que se critica constantemente a los románticos por esa imitación y la falta de originalidad que tiene el romanticismo peruano, ya que ellos solamente se centraron en imitar a los españoles y no a crear, ¿no? Hay una visión anticlerical hacia un rechazo a la institución de la iglesia. ¿Y por qué se da esta mirada o de rechazo a esta institución? Recordemos que dentro de la concepción realista hay una visión que proviene del positivismo, que le da mayor importancia a la ciencia. Claro, Ricardo Palma era parte del romanticismo. Y como el positivismo le da importancia a la ciencia, a la razón, entonces estamos observando que la Iglesia como institución lo que ha hecho a lo largo de su historia es más bien ser un obstáculo para el progreso, ¿no? Por eso que hay una crítica, ¿no?, a la institución como la Iglesia por ser un obstáculo para el progreso, incluso para la ciencia. Y también porque la Iglesia, que tiene poder en el Perú, a través de su discurso ha estado imponiendo y también explotando al campesino. Ha ayudado al gamonal, ha ayudado al terrateniente y está explotando al campesino. Bajo esas modalidades, ¿no?, bajo esos elementos, por ello que se cuestiona, se critica a la iglesia. Al tener poder y no ayudar a los más necesitados, más bien utilizar a los campesinos para obtener más poder o de pronto abusar de los campesinos y utilizar el discurso religioso para seguir oprimiéndolos. Entonces hay una crítica en torno a la institución de la iglesia. Recordemos que en muchas de estas obras literarias del realismo se va a presentar al cura como abusador de menores, al cura como el que abusa de muchas mujeres, ¿no?, el cura que está vinculado al gobernador, ¿no?, y que producto del poder que tienen empiezan a oprimir al campesino, ¿no? De esa forma se está representando a la iglesia en el realismo. Por eso que se da una crítica en torno a esa institución. Hay un cuestionamiento al sistema político de la época, ¿no? Vamos a observar en el discurso en el Politeama, conferencia en el Ateneo, en muchas obras de González Prada, esa crítica a todo el sistema político, incluso a la clase social, a la clase política, ¿no?, a los caudillos militares, la crítica que también se presenta aquí. Porque tras la guerra, recuerda que van a enfrentarse entre sí con la intención de obtener el poder, ¿no? Y todo eso se va a reflejar dentro de su literatura, dentro de la literatura, ¿no? Los representantes Mercedes Cabello de Carboneda tiene entre sus obras Blancasol, Manuel González Prada, Páginas Libres, Horas de Lucha, Clorino Mato de Turner, Aves sin Nido. Recuerda que con esta novela, ¿no?, Aves sin Nido, Clorinda se convierte en la precursora del indigenismo, ¿no?, en la novela. Abelardo Gamarra, de la ciudad de Pelagatos, María Nieves y Bustamante, Jorge o el Hijo del Pueblo, y Teresa González de Fani, Roque Moreno.
En el caso de González Prada, él tiene una ortografía caprichosa y en el título original, ¿no? Páginas libres, efectivamente estaba con J. Ujú. Él tiene una ortografía caprichosa, ¿no? Vamos a verlo en un instante a González Prada, ¿no? La ortografía caprichosa que tiene y algunas características de este autor. Bien, a ver, antes de pasar al siguiente punto, que vamos a hablar ya de los autores, ¿alguna pregunta respecto a las características del realismo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, dudas hasta este momento? ¿Todo ok hasta ahora? ¿Todo ok, no? Muy bien. No hay preguntas, no hay dudas. En el caso de González Prada y Clorinda Mato de Turner, hay una reivindicación del indio, pero recuerden que esta reivindicación del indio está desde la visión paternalista. Se reivindica al indio y sus derechos, ¿no? El campesino está siendo oprimido, así que hay que cuestionar y criticar a los que están oprimiendo, pero a su vez se muestra el campesino como un ser indefenso que tiene que ser cuidado, que tiene que ser educado por ya sea el criollo o el criollo instruido o el blanco. Entonces, bajo esa figura hay una visión paternalista. Luego, ¿no? Más adelante, en el indigenismo hay una reivindicación del campesino, pero desde una perspectiva más humana, ¿no? Ya no se ve al campesino como un ser indefenso, ya no se ve al campesino como una persona que no entiende de cultura, que no sabe de la modernidad, nada de ello, ¿no? O sea, se rompe esa visión paternalista que se tenía en el siglo XIX. En el indigenismo ya vamos a observar otra perspectiva, ¿no? A ver, aquí está Mercedes Cabello de Carboneda, que es uno de los autores también importantes dentro de el realismo. Entre sus obras más representativas de Mercedes Cabello está Blanca Sol, El Conspirador y la novela moderna, ¿no? Son las obras más representativas de Mercedes Cabello de Carbonera. Tenemos también a Clorinda Mato de Turner, ¿no? En el caso de Clorinda Mato de Turner, ella va a realizar una especie de homenaje, ¿no? A Ricardo Palma. Ella tiene una obra llamada Tradiciones Cusqueñas, ¿no? Y en las tradiciones cusqueñas, ¿no? Reivindica un poco este estilo de Ricardo Palma, ¿no? Con un elemento costumbrista. Esa va a ser una de sus primeras obras, ¿no? Tradiciones Cusqueñas, que ya va alejándose ya un poco a poco de esta visión romántica. Tiene una posición anticlerical, promovió ideales positivistas. Hay una reivindicación del indio y de la mujer dentro de la postura de Clorinda Mato de Turner. Va a ser jefa de redacción del diario La Bolsa en Arequipa. Va a ser muy importante en el plano de la prensa escrita, ¿no? Va a dirigir el Perú Ilustrado. Ella va a ir a Argentina. Bueno, se va a exiliar en realidad en Argentina. Sucede que Clorinda Mato de Turner va a participar en política, no de forma directa, ¿no? Pero va a apoyar a Abelino Cáceres. Y ustedes bien saben, en un contexto donde Abelino Cáceres está asumiendo el poder, ¿no? Y los pirolistas están a punto de darle el golpe, son dos posiciones distintas. Así que de pronto Clorinda Mato de Turner, como apoyaba a Cáceres, en un momento determinado, los pirolistas llegan a la casa de Clorinda Mato y queman la casa de Clorinda Mato de Turner.
O sea, hacen un atentado, ¿no?, en la casa de Clorinda. Se quema la casa, ¿no? Clorinda no estaba presente ahí, pero Clorinda ya se da cuenta que el clima político, ¿no?, ha pasado a mayores y teme por su vida, así que se exilia en Argentina. Y estando allá morirá, ¿no?, en Argentina. Florino Mato de Turner, como les decía, tiene entre sus obras Tradiciones cusqueñas, Hojas sueltas, ¿no?, un conjunto de artículos, y luego viene ya sus obras más representativas, Aves sin nido, Índole, Herencia, siendo Aves sin nido una de las obras icónicas, ¿no?, de Clorinda Mato de Turner. Ella se va a influenciar de la postura de Manuel González Prada. Recuerda que González Prada es como el líder de esta visión realista, ¿no? Es el autor que da, en cierta medida, una voz, ¿no?, a toda la visión realista, ¿no? Así que muchos van a influenciarse del pensamiento de González Prada. Ave sin nido, a pesar de ser una novela dentro de la postura del realismo, todavía conserva algunos elementos románticos. Así que no es una obra completamente realista, ¿no? Todavía conserva algunos elementos románticos, ¿no? Por ejemplo, conserva esa visión romántica a través de la relación entre la naturaleza y el sentimiento, ¿no? Cuando el narrador empieza a contarnos un poco la relación que hay entre Margarita y Manuel, ¿no?, ese amor que van a sentir Manuel y Margarita, el narrador utiliza elementos de la naturaleza, ¿no? No hace una descripción de un plano objetivo completamente, ¿no?, sino a través de elementos sugerentes, ¿no?, lleno de lirismo. Aves sin nido se va a publicar en 1889. Muestra por primera vez al indio en su orfandad avesignido, no solo como personaje decorativo y pintoresco, sino como un ser vivo y humillado, dice. La novela es a la vez una narración y una denuncia, centrada en el clero, representado por el cura y el obispo abusivos. Sin embargo, presenta una visión paternalista. Es decir, la redención de los indios requiere de la protección de los blancos o criollos instruidos. Aquí estamos observando esta redención que va a estar a cargo, en el caso de Aves sin nido, a través de la familia Marín, a través de Manuel, ¿no? El discurso protector y cristiano es representado por la señora Lucía Marín, que incluso increpa, ¿no?, al propio cura, ¿no?, quien llama a la redención moral incluso al cura del pueblo, ¿no? La novelista parte de unas realidades observadas y de la situación política proyectada sobre el ámbito provinciano, ¿no? Estamos viendo cómo se está generando esta opresión al campesino, pero también la corrupción de los funcionarios, la corrupción que está en las altas esferas, ¿no? Mezcla elementos costumbristas, describe las costumbres arraigadas de estos pueblos representados, por ejemplo, el pueblo de Quilla. Enfoques realistas, la descripción minuciosa y detallada en algunos aspectos, la descripción de algunos acontecimientos también de forma realista, ¿no?, objetiva. Quedan huellas románticas, lo que había mencionado, ¿no? Esas huellas románticas en estos pasajes cuando se habla sobre el amor entre Margarita y Manuel. Y si hay funciones folletinescas que contrastan radicalmente con algunos elementos del naturalismo. Cuando hablan de funciones folletinescas, ¿qué quiere decir? Que recordemos que la novela folletín se desarrollaba en tanto el romanticismo, pero más en el realismo, ¿no? Y la novela folletín, ¿qué era? Era un conjunto de capítulos que se publicaban periódicamente, ¿no? Era una novela que se publicaba periódicamente, o sea, tú tenías que ir al kiosco, ¿no?, a la tienda y comprar de pronto la revista, ¿no?, o el folletín donde salía, ¿no?, la continuación de la novela.
que ya habías de pronto comprado al inicio. Entonces, el autor que tenía que hacer, darle un cierto sentido de suspenso, intriga, ¿no? A la novela, para que el lector quede con esa intriga, ¿no? Y el capítulo siguiente pueda responderse de pronto a esta intriga o puede generar una intriga mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la función de folletinescas muestra también eso, ¿no? Ese plano de la intriga, ¿no? Ese plano de querer leer más para saber qué es lo que está ocurriendo, dejar algunos datos escondidos, ¿no? Generar incógnitas, ¿no? Para que el lector pueda avanzar y de pronto descubrir. Pues eso también queda dentro de Aves sin nido. La historia pertenece al género épico, especie novela, está dividida en dos partes, tiene la presencia del narrador omnisciente, que es el narrador que todo lo sabe, pasado, presente y futuro, ¿no? El escenario que representa la obra es el escenario Kiyak, es el espacio donde se va a representar. El tema central de la obra es el abuso de las autoridades contra los indígenas. Entre otros temas que podemos encontrar, está la crítica al clero, la violencia social, la injusticia y la solidaridad. Ahorita vamos a mencionar algunos aspectos de esta novela. Quiero que observes cómo se está representando, ¿no? A estos personajes. Tenemos a los opresores, que hace referencia al campesino, ¿no? Perdón, a los que abusan de los campesinos, los opresores. Y Clorina Mato de Turner se nutre de la visión que tiene González Prada en Discurso en el Politeama. Hay un pasaje donde González Prada menciona la Trinidad embrutecedora del indio, ¿no? Que es el cura, el juez de paz y el gobernador. Esa visión, ¿no? Que González Prada había planteado dentro de el discurso, ¿no? Clorina Mato de Turner lo va a utilizar. Y aquí estará presente el gobernador o el alcalde, el cura, y el juez de paz, ¿no? Va a cambiarlo, ¿no? El juez de paz por el personaje llamado Estefano Benítez, que representa como las personas de clase alta del pueblo de Quilla, ¿no? Los llamados notables, ¿no? Los oprimidos, que representa a los campesinos, está vinculado a la familia Yupanqui. Juan y Marcela, los señores Yupanqui, tienen hijos como Margarita y Rosalía. Entre los protectores vamos a encontrar a Lucía y Fernando, que es la familia Marín, ¿no? Los esposos Lucía y Fernando, y Manuel, que es hijo de Petrolina Hinojosa, que está casado con Sebastián Pancorbo. Recordemos que la historia empieza cuando la familia Marín ha llegado al pueblo de Quilla, y la familia Yupanqui, desesperada, ¿no? Va a pedirle ayuda a la familia Marín. ¿Y por qué le va a pedir ayuda? Porque recuerda que la familia Yupanqui está en deudas, ¿no? Y estas deudas ha llegado a tal punto que no van a poder pagarlo, y por ello los opresores han raptado a Rosalía y están exigiendo a la familia Yupanqui que pague lo que debe, o si no Rosalía será vendida en Arequipa. Por eso que la familia Marín, al enterarse de todo esto, busca la manera de ayudar a la familia Yupanqui. Lucía va donde el cura Pascual Vargas y Fernando va donde Sebastián Pancorbo, con la intención de
buscar una manera de lograr que no se realice tal atrocidad, ¿no? Vender a Rosalía. Pero todo esto va a ser en vano, ¿no? Lucía, por más que le diga a Pascual Vargas, ¿no?, el sentido de la misericordia, Pascual Vargas, que es el cura, no acepta. Más bien le dice que de esa forma se realizaba, ¿no?, las cosas en Kiev. Y como ella recién había llegado, lo veía mal. Lo mismo dice Sebastián Pancorbo a Fernando, ¿no? Que esas son las tradiciones, que esa es la costumbre que se hace en este pueblo. Por eso que al final lo que va a hacer Fernando es pagar parte de la deuda para que Rosalía pueda ser devuelta a los padres. Tras ello, Juan y Marcela van a estar agradecidos por este acto que ha hecho Lucía y Fernando, mientras que los opresores van a darse cuenta que la familia Marín es una familia que debería de exterminarse, porque están malogrando sus intereses. Así que van a meditarlo y al final deciden realizar un plan, ¿no? Indicando que van a soltar una historia, indicando que de pronto unos bandidos han escapado y han llegado a Quilla y se han escondido en la casa de los Marín. Van a soltar entonces este chisme, ¿no?, para que el pueblo se levante, ¿no? La multitud empiece a buscar a los asesinos o a los delincuentes, llegan a la casa de la familia Marín y en medio de este alboroto, ¿no?, entrar, buscar a los delincuentes y mientras está sucediendo todo esto, unas personas contratadas maten a la familia Marín, a Lucía y Fernando. Y eso es lo que va a suceder, ¿no? Tanto Sebastián Pancorbo, Pascual Vargas y Estefano Benítez planean y deciden realizar ese acto. Sueltan esa información falsa, se esparce esta información, la multitud empieza a salir, ¿no?, de sus casas, ¿no?, y buscar la manera de llegar a la casa de la familia Marín. Juan y Marcela se enteran de esto, ¿no?, y pide a la multitud que no vaya, ¿no?, que es mentira, ¿no?, que es imposible. Sin embargo, no les hacen caso, ¿no? Por eso que Juan y Marcela irán corriendo con la intención de cuidar de Lucía y Fernando o de pronto avisarles que se marchen o se escondan, ¿no? Mientras todo eso sucede, ¿no?, al escuchar Isidoro lo que se había mencionado sobre los bandidos, toca las campanas, ¿no? Así que toda la multitud está en la casa de la familia Marín, rompiendo todo lo que estaba a su alrededor. Manuel intenta también apaciguar a la multitud y en medio de estos enfrentamientos, cuando Juan y Marcela le dicen a Lucio y Fernando que escapen o que se escondan, le llega a Juan, ¿no?, los golpes en la cabeza, cae Juan y empiezan a llegar diferentes piedras, ¿no? Hay disparos, piedras. Entonces, en medio de toda esa turba, se dan cuenta que no hay nadie, ¿no?, en la casa de los Marín y se retiran. La turba se disipa. Tras esto, vamos a encontrar que Juan ha muerto y Marcela está gravemente herida. Por eso que Lucía y Fernando van a buscar la manera de salvar a Marcela, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Marcela, agonizando, ¿no?, va a decirle un secreto
a Lucía y a Fernando, ¿no? Este secreto es que de pronto Margarita no es hija de Juan Yupanqui, sino es producto de un ultraje. El cura Pedro de Miranda ultrajó a Marcela y producto de ello nacería Margarita. Tras la muerte de Marcela, Lucía y Fernando van a cuidar de Margarita y Rosalía. De ahí proviene el título Aves sin nido, ¿no? Porque Lucía justo menciona eso, ¿no? Son aves sin nido, así que hay que cuidarlas. Lucía y Fernando cuidan de Margarita y Rosalía. Manuel está investigando, ¿no?, lo que ha acontecido y pide disculpas a Lucía y Fernando. Tras ello, vamos a encontrar que de pronto Manuel logra descubrir quién ha sido el que ha provocado todo esto, ¿no? Y por eso que va a decir a Sebastián Pancorbo, su padre, que dimita del cargo para que la justicia, si ha de llegar en algún momento, no lo condene a más años de prisión. El juez y sus aliados inculpan y encarcelan al inocente campanero, el indio Isidro Cham, como presunto responsable de los hechos y obligan a su mujer a entregar 4 de sus vacas para sobornar a las autoridades. Manuel va a estar frecuentando la casa de los Marín y se va a enamorar de Margarita. Mientras todo esto sucede, eh, ya Fernando se da cuenta que vivir en el pueblo de Quilla, ¿no?, estando los opresores de esta forma, es innecesario. Por eso es que deciden marcharse. Pero antes de marcharse, Lucía está embarazada y por eso que Fernando decide realizar una reunión con todos los integrantes de Quilla, gobernadores, ¿no?, los llamados notables, entre otros, para indicarles que se marchará, pero que a su vez libere a Isidro Champi. Así que en medio de todo esto, realiza esta reunión. Luego de realizar la reunión, ¿no?, los notables, las autoridades deciden, ¿no?, que van a liberar a Isidro Champi y Lucía y Fernando van a querer retirarse, ¿no? Recuerda que Manuel está enamorado de Margarita y sabe que si de pronto Lucía y Fernando se retiran, ¿no?, Manuel no va a poder visitar constantemente a Margarita. Por eso que Manuel va a pedir la mano de Margarita. Pero Lucía se opone, ya que Manuel es hijo de Sebastián Pancorbo, el causante de la muerte de los Yupanqui, y por ello que Manuel, cuando se entera que eso es lo que impedía, le dice tanto a Lucía y a Fernando que en realidad él no es hijo de Sebastián Pancorbo, que él en realidad aprecia a Sebastián Pancorbo ya que su madre, Petrolina Hinojosa, estaba embarazada, ¿no?, y Sebastián Pancorbo se casará con ella para restituir de pronto el honor, ¿no? Y que en realidad su hijo es hijo, perdón, de el cura Pedro de Miranda. Manuel dice eso con la intención de que Lucía y Fernando puedan aceptar el compromiso entre Margarita y Manuel. Pero cuando Manuel menciona que es hijo del cura Pedro de Miranda, Lucía y Fernando se oponen con mayor fuerza. Los dos jóvenes, Margarita y Manuel, no entienden por qué de pronto se oponen los señores Marín, y por eso que Lucía y Fernando al final tendrán que decir la verdad, el secreto guardado sobre Margarita, ¿no?, que Margarita también es hija de Pedro de Miranda. Por tanto, los jóvenes se enteran que son hermanos y empiezan a llorar. Así finaliza Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner.
Ahí te das cuenta, ¿no? El tema, el abuso de las autoridades contra los indígenas, la crítica al clero que se da de principio a fin a través de diferentes personajes, la violencia social que estamos observando a través de la representación de los opresores, la injusticia, ¿no? Cómo hacen las autoridades para encarcelar a Isidro Champi, la solidaridad de la familia Marín hacia la familia Yupanqui. Eso sería Aves sin nido. Bien, luego de Aves sin nido, ¿no? De Clorinda Mato de Turner, vamos a hablar sobre González Prada, ¿no? Pero recuerden aquí, hay un pequeño fragmento de Aves sin nido, es el proemio de Aves sin nido, donde Clorinda Mato de Turner nos habla un poco desde la perspectiva de ella, de qué sería la novela, ¿no? Dice, si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para éstas. Estamos observando la perspectiva que tiene Clorinda Mato de Turner respecto a la novela, ¿no? En este pequeño fragmento del proemio de Abesinido. Dentro de Haber Sin Nido, recordemos, hay una visión paternalista, ¿no? Aquí está el planteamiento pedagógico, ¿no? Hay que enseñar y educar al campesino, y te das cuenta la concepción paternalista que se presenta dentro de la obra. Dice, juzgamos que solo es variante de aquel salvajismo lo que ocurre en Quilla, como en todos los pequeños pueblos del interior del Perú, donde la carencia de escuelas, la falta de buena fe en los párrocos, y la depravación manifiesta de los pocos que comercian con la ignorancia y con la consiguiente sumisión de las masas, alejan cada día más a aquellos pueblos de la verdadera civilización, que cimentada agregaría al país secciones importantes con elementos tendientes a su mayor engrandecimiento. Se muestra aquí también la explotación a través de las palabras de Marcela. Vamos ahora a González Prada. González Prada es una figura influyente en la formación del pensamiento hispanoamericano. Busca modelos en la literatura alemana y francesa. En la poesía, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar el trío y el rondel, que son expresiones francesas alemanas que se incorporarán a la poesía en el Perú. A raíz del desastre nacional motivado por la guerra con Chile, inicia una obra polémica de crisis social, ¿no? De crítica social. Discurso en el Politeama, conferencia en el Ateneo. González Prada va a fundar el círculo literario que luego será considerado el Partido Unión Nacional. En el círculo literario van a participar muchos autores, entre ellos Clorinda Mato de Turner, Abelardo Gamarra, entre otros.
Tiene una mirada anticlerical, antihispano, enjuicia duramente las anomalías de la sociedad peruana y ataca la indolencia, la corrupción y la falsedad tanto en el arte como también en la política. Recuerda que González Prada tiene una ortografía caprichosa, ¿no? Y aquí podemos encontrar esta ortografía caprichosa en Propaganda y Ataque, en el discurso en el Puriteama. En este caso, un fragmento del discurso en el Puriteama. Dice, por eso en el momento supremo de la lucha no fuimos contra el enemigo un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo. No una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de bandería. Por eso, cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, nosotros, desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre de un caudillo. Éramos siervos de la Edad Media que invocábamos al señor feudal. Es en el caso del discurso en el Politeama, ¿no? González Parada ha escrito tanto obras en prosa como también obras en verso. Así que vamos primero con su lado poético. En el caso de la poesía de González Prada, recordemos que él es considerado precursor del modernismo. Entre sus obras están minúsculas, presbiterianas, exóticas, trozos de vida, baladas peruanas. Dice, como poeta rompió con la tradición española de nuestro romanticismo al importar formas, estrofas y contenidos de la poesía francesa y alemana. Entonces ahí estamos observando, introduce el rondel francés con su variante del triolet, ¿no? Recuerda que en poesía también podemos encontrar una crítica a la iglesia, ¿no? Un sentido satírico que se va a presentar en el epigrama. Cuando dice un marrano y Fray Antonio comen juntos en un plato. Vive Dios que necesita ser muy puerco el tal marrano. Al comer al lado de Fray Antonio. No Fray Antonio al comer en un plato, ¿no? Con el marrano, sino el marrano ser más puerco al comer con Fray Antonio. Tenemos otros ejemplos, ¿no? En poesía, en el triolet, estos dos pequeños versos de minúsculas. Y también podemos mencionar, por ejemplo, este otro poema, El Mitayo, ¿no? Que es un poema muy conocido. Aquí te das cuenta en el Mitayo, la temática va girando en torno a la representación de la opresión, ¿no? El blanco opresor, ¿no? Y el campesino, el ser oprimido.
el padre que le está diciendo al hijo que se va a marchar, el hijo que le pregunta dónde, no cuándo vendrá, el padre no le quiere decir la verdad, así que le va indicando algunas cosas que ha de suceder para que él vuelva. Y él sigue preguntando, ¿no? ¿En qué momento vendrás? Al final el padre va a tener que decirle la verdad, ¿no? Por eso que al final menciona, dice, ¿cuándo el pecho de los blancos piadoso y tierno será? Le pregunta el hijo, ¿no? El padre le responde, hijo, el pecho de los blancos no se conmueve jamás y por tanto jamás ha de volver, ¿no? Esa es la historia del Mitayo. Es un poema muy triste, ¿no? Nos muestra el sentido de la opresión. Bien, ese es en el caso de la poesía, ¿no? De González Prada. Recuerden, en la poesía de González Prada está presente también esta búsqueda de reivindicación del campesino, esta crítica, ¿no? Al clero, ¿no? Hemos visto un poema, este otro poema que busca reivindicar al campesino de forma paternalista, ¿no? Y en el caso de su producción en prosa, dice, tenemos textos como Discurso en el Politeama, denunció la explotación del indio y defendió la reivindicación de sus ancestrales derechos. En 1904 afirmaba que el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de sus opresores. Quiere decir que en el Discurso en el Politeama se planteaba un poco esta reivindicación del indio, el plano pedagógico, ¿no? Educar al indio, pero más adelante se da cuenta que eso ya no es suficiente, ¿no? Su perspectiva cambia poco a poco. Por eso que se da cuenta que esta forma de esperar que los opresores logren cambiar, ¿no? Es una quimera. Por eso que quien tiene que asumir ese rol de romper las cadenas es el propio campesino. En conferencia en el Ateneo de Lima denuncia a los que en nuestra patria continúan con la poesía y la prosa caduca. En conferencia en el Ateneo de Lima se cuestiona, se critica el romanticismo. En obras como Horas de Lucha o Páginas Libres, plantea la participación de indígenas y mujeres en el destino del país. Páginas Libres en 1894, dice aquí se encuentra el artículo Propaganda y Ataque, Horas de Lucha, 1908, sobresale el artículo Nuestros Indios, y luego tiene Bajo el Oprobio, Anarquía, El Tonel de Diógenes, Figuras y Figurones. Recuerda que en el caso de la prosa, González Prada va a denunciar, criticar, señalar los problemas, los males de la sociedad en el Perú. Acá tenemos un fragmento de Propaganda y Ataque. Aquí hay una frase muy conocida, ¿no? Hoy el Perú es organismo enfermo donde se aplica el dedo protopus.
Recordemos que la propuesta de González Prada es mostrarnos todos los problemas que están ocurriendo en este contexto, producto de la guerra, ¿no? La crisis que se ha quedado, tratar de reflexionar sobre estos problemas, meditar para que de pronto no vuelva a ocurrir y por ello esta crítica contundente a la generación pasada y esa búsqueda de esperanza en las nuevas generaciones. Discurso en Politeama tiene como temas la visión anticlerical, recuerda que hay un rechazo a la iglesia, a la figura de la iglesia, ¿no? O de pronto a la institución, y eso producto de la influencia del positivismo también. Hay una integración o búsqueda de una integración del indio a la sociedad, por eso que él reivindica, ¿no? Los derechos ancestrales de los campesinos. Busca la renovación política y social del país. Recuerda esa frase, los viejos deben temblar ante los jóvenes, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Hay un rechazo a la herencia colonial. Recuerda que González Prada no desea seguir imitando los clásicos españoles, ¿no? Y también vamos a encontrar la importancia de la educación. González Prada plantea que la educación, la ciencia van a ser uno de los pilares para que pueda haber ese progreso que tanto añora la nación peruana, ¿no? Son algunos temas que se van a plasmar en el discurso en el Politeama. La obra, Discurso en el Politeama, está dividida en cuatro apartados. Hay una especie de exposición cíclica, constante reflexión crítica. Entre las figuras literarias que van a predominar va a ser la antítesis. También tenemos el símil, que es la comparación, o la hipérbole, que es la exageración. Condena a la generación pasada, tiene una esperanza en los niños y los jóvenes, la generación que ha de venir, y cuestionar las generaciones pasadas, ¿no? En el plano de la educación se tiene que educar con ciencia, verdad y libertad, ¿no? Y hay una mirada retrospectiva a la realidad social y política del país para vincularla con la causa de la derrota. Dentro de la obra vamos a encontrar algunos pasajes donde González Prada reflexiona, ¿no? Sobre la situación que está viviendo el país, pero a su vez también lo está asociando a la crisis que se generó en plena guerra del Pacífico. Tenemos aquí un pequeño fragmento de la parte número uno. Recuerda entonces, vamos a poner algunos fragmentos del discurso en el Politeama. En este caso, la parte número uno, ¿no? Se los
Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. Ahí te das cuenta el uso de la ortografía caprichosa, ¿no? En el caso del discurso de un Politeama también está presente, ¿no? Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En el discurso del Politeama vamos a encontrar una visión revanchista, ¿no? Hay pasajes donde se dice que ya es tiempo, ¿no? De estar aumentando más y más este odio, ¿no? Hasta en un momento determinado lograr recuperar lo que nos han quitado, ¿no? Hay una visión revanchista también, ¿no? Menciona que Chile no esté tranquilo, que nuestro enemigo no esté tranquilo, ¿no? Que cada día para ellos sea, ¿no? Una tormenta, más o menos así, ¿no? Hay una visión revanchista, por tanto, es de la visión de González Prada. Aquí, por ejemplo, en la parte número 3 del discurso en el Politeama, ¿qué puedes observar? ¿Qué tema encuentras aquí? ¿Qué se está criticando en el caso del fragmento de esta parte número 3? ¿Qué mirada hay? ¿Una visión anti qué? ¿Por ahí alguna idea? Por acá nos menciona la valoración del positivismo, ajá, usa la base del positivismo. Claro, hay una visión, ¿no? Una visión del positivismo, ¿no? Y hay una crítica a la iglesia, ¿no? O sea, hay una mirada anticlerical, ¿no? Un elogio a la ciencia, a la visión positivista, ¿no? Y una mirada anticlerical. Por eso dice, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza, adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas, ¿no? Esa ciencia con minúscula, ¿no? Habla de esta noción de la teología, ¿no? Hablo de la ciencia, y acá menciona con la ciencia con la C mayúscula, ¿no? Robustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la ciencia que trasciende a juventud y sabe a miel de panales griegos, de la ciencia positiva, que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Bueno, también hay una visión materialista aquí también, ¿no? Ujú. Y aquí también estamos observando lo que les había indicado cuando hablábamos de Clorino Mato de Turner, ¿no? Dónde se influencia Clorino Mato de Turner para representar a los opresores. Y justo aquí, al finalizar este pequeño fragmento, está observando, dice, a vosotros, maestro de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía
del juez de paz, del gobernador y del cura, esa trinidad embrutecedora del indio. Muy bien. Ese otro fragmento también está representado, ¿no?, dentro de esta concepción. Y aquí, ¿qué estamos observando? Dice, cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna, y entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo, primero y último, para ese gran día que al fin llegará porque el porvenir nos debe una victoria. Fiemos solo en la luz de nuestro cerebro y en la fuerza de nuestros brazos. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía el de los combates. Hoy la guerra es un problema, la ciencia resuelve la ecuación. La visión revanchista se observa aquí, ¿no? Pues ahí está la visión revanchista. Y esta otra frase que conoces también del discurso de Politeama, ¿no? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Una esperanza en la juventud que ha de venir, ¿no? En las nuevas generaciones, ¿no? Muy bien. Ahí está entonces la visión del realismo a través de González Prada. Hemos hablado también de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Ahora vamos a mencionar un poco, ¿no?, lo que es el modernismo en el Perú. Recordemos que esta escuela literaria, que es el modernismo, buscaba, dice, escuela literaria que buscaba nuevos metros y combinaciones métricas. Se caracterizaba por su contenido exótico, preciosista y decadentista, refinamiento de la forma o esteticismo, amor a la elegancia. Renovaron el vocabulario y la sintaxis, trataron de escapar de la realidad y adentrarse al mundo imaginario de la fantasía. Recuerda que González Prada es considerado precursor del modernismo en el Perú, ya que buscó nuevos ritmos, nuevas formas métricas, ¿no?, como el trío o el rondel. El modernismo en el Perú se desarrolla a fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, ¿no?, la primera década del siglo XX. Uno de sus máximos exponentes es José Santos Chocano, ¿no?, máximo exponente del modernismo en el Perú. Pero también podemos encontrar a Ventura García Calderón, a José Gálvez, a Clemente Palma, e incluso una obra de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Entonces recuerda, ¿no? José Santos Chocano, con Alma América, será el máximo exponente de esta mirada modernista. Él se autodenomina cantor de América.
Él busca nuevos planos métricos, nuevos planos rítmicos, tiene una visión exótica que lo va a utilizar en el paisaje americano, por ejemplo, en Alma América, en este poemario, va a utilizar mucho el exotismo. Musicalidad, el egocentrismo presente en la obra de el autor. Recuerda que él se autodenomina cantor de América en este poema llamado Blasón, que pertenece al poemario Alma América. Gonzalo, José Santos Chocano, perdón, va a utilizar o va a mezclar elementos líricos con elementos épicos. Y ahí vamos a encontrar una diferencia con el modernismo de Rubén Darío. Recuerda que Rubén Darío tiende más a la lírica, mientras que Chocano va a mezclar la lírica y la épica en la poesía. Va a ser un poco más descriptivista. José Santos Chocano va a adornar mucho el lenguaje, va a ser muy grandilocuente. Hay un amor por la elegancia, el plano estético presente en las obras de José Santos Chocano. Y Alma América es considerado la obra más representativa del modernismo en el Perú. Por que Alma América se habla sobre el mestizaje. Por eso que el subtítulo es Poemas Indo-Españoles. Y en este poema, Blasón, ahí te das cuenta en el primer verso, ¿no? Dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Logra entonces pronunciarse como esta visión autónoma, ¿no?, de América. Y es el recurso que utiliza Chocano, ¿no? El plano melódico, el plano rítmico. Bien, eso sería entonces parte del modernismo en el Perú. Hemos hablado tanto del realismo como también de la época del modernismo en el Perú. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si no, para ir con los ejercicios, dudas o preguntas. A ver, por acá nos menciona. Ah, claro, ahí está Magno, también lo ha indicado en cierta medida. Ajá. Que en nuestra realidad, pues hay una crisis completa, ¿no? Que en cualquier momento uno de pronto intenta, ¿no?, ahondar más y se va a dar cuenta que todo está podrido, ¿no? Ujú. La frase de González Prada, ¿no? Todo ok entonces, ¿no? No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta. Hasta aquí, ¿no? Salvo lo de el símbolo del dedo con la pus. Ujú.
Bien, vamos entonces a, por acá, el exotismo paisajístico. En el caso del plano del exotismo del paisaje, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, em, Chocano va a tratar de referir parte del paisaje de América, el paisaje de América, pero lo va a revestir con una serie de adjetivaciones. Por eso se convierte en algo exótico, ¿no? Porque empieza a adjetivar, empieza a elogiar el paisaje americano y utiliza elementos, en algunos casos, elementos foráneos, muchas imágenes, y entonces se vuelve exótico el paisaje americano, ¿no? Por ejemplo, hay uno de estos poemas que empiezan a simplemente a describir, ¿no?, al cocodrilo, ¿no? Se describe el cocodrilo, ¿no? Y mientras va describiendo el cocodrilo, eh, la forma como está representada, ¿no?, su piel, ¿no?, del cocodrilo, hace referencia de pronto a las cordilleras andinas, ¿no?, que van llegando de un lugar a otro, las piedras que retumbes, ¿no? Entonces va mostrando de pronto una imagen más allá del plano del personaje en sí. En vez de describir al cocodrilo tal cual, utiliza una serie de metáforas, utiliza una serie de adjetivaciones, una serie de elogios, ¿no?, de este animal. Entonces, cuando uno lo lee, parece que no estuviese describiendo al cocodrilo, ¿no? Pero mientras va analizándolo, ya nos damos cuenta, ¿no? Interesante ese poema de Chocano, o sobre el caimán, por ahí, ¿no? Vamos a ver, aquí, pero vamos a colocarlo, ¿ya? Es el poema sobre el caimán. A ver, aquí. Enorme tronco que arrastró la ola, yace el caimán varado en la ribera, espinazo de abrupta cordillera, fauces de abismo y formidable cola. El sol lo envuelve en fúlgida aurora y parece lucir cota y cimera, cual monstruo de metal que reverbera y que al reverberar se torna sola. Inmóvil como un hilo de san, ceñido en mallas de compacto acero, está ante el agua estático y sombrío, a manera de un príncipe encantado que vive eternamente prisionero en el palacio de cristal de un río. Y esto último dice, a manera de un príncipe encantado que vive eternamente prisionero en el palacio de cristal de un río. Entonces uno cuando lee esa parte en la mente, ¿no?, empieza a generar esta imagen de un príncipe encantado, de un prisionero en un palacio, y luego cuando te dice de cristal de un río, ahí observas ya la figura del caimán que de pronto está bajo el río, ¿no? Solamente está observando, observando, y en algún momento ha de salir, ¿no? Por eso dice, inmóvil como un ídolo sagrado. Ya, aquí estamos observando, ¿no?, que utiliza parte del paisaje americano para reflejar a un animal, ¿no?, a un reptil. Entonces tú observas y cuando dice enorme tronco que arrastró la ola,
tú dices, bueno, ya en tu mente se ve la imagen del tronco que arrastra la ola, pero luego te das cuenta que ese tronco en realidad hace referencia al caimán. Recordemos aquí, estos versos del autor refleja también la noción rítmica. ¿Ya? Recuerden eso del plano rítmico, característica fundamental del modernismo. Y a diferencia de Eguren, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la siguiente clase justo vamos a hablar de Eguren. Ya tengan en cuenta esto, observen este poema, ¿no? Recuerden siempre este poema para diferenciarlo con Eguren. Aquí el poema describe al personaje y sabemos de qué personaje se está hablando, ¿no? En Eguren, la descripción del personaje va a ser un tanto somero, o sea, no va a ser directo, ¿ya? Va a ser sugerente y no se va a saber con exactitud, ¿no? De qué se está hablando. En Eguren, ¿ya? La poesía de Eguren. Eguren pertenece al postmodernismo. Ya cuando lleguemos, la siguiente semana hablaremos de Eguren. Tengan en cuenta este poema de Chocano y vamos a ver un poco la diferencia con Eguren, ¿no? La poesía de Eguren es más sensorial, más sensitivo, más sugerente. Aquí en Chocano eh, solamente vemos las imágenes, ¿no? Imágenes en nuestro cerebro y lo relacionamos con la presencia de un ser, ¿no? Y describe con cierta noción épica. En Eguren no, en Eguren no va a haber eso. Y por eso que Guren se convierte en un fundador de la poesía peruana, ¿no? Funda una nueva tradición poética el Guren, con la poesía sugerente. ¿Ya? Bien, entre las características que marcaron el realismo peruano podemos referir que, a ver, imitó la visión intimista, no. Destacó la poesía y el teatro, tampoco. Recuerda que destaca la narrativa, ¿no? Y el ensayo. Propuso una renovación ideológica y social, sí. Sí propuso una renovación ideológica y social. ¿Hizo a un lado la situación del indio? No, más bien habló sobre la problemática del indio, ¿no? Mostró una mirada subjetiva, no muestra una mirada subjetiva, sino objetiva. Escuela filosófica que influye notablemente en el realismo peruano, la visión del positivismo. Indique las proposiciones que corresponden a la narrativa realista. Representación de ambientes cotidianos, la narrativa realista, ¿no? Lo cotidiano, ¿no? Se muestra la realidad, circundante la realidad cotidiana. Tiempo lineal y narrador omnisciente, narración tradicional. Sigue todavía la narración tradicional. Hay una intención moral de corregir vicios sociales también, ¿no? Se critica, se cuestiona. Recuerda, lo que acontece, lo que se está mostrando es una búsqueda de corregir, ¿no? Estos elementos. Ahora, habla de monólogo interior y este elemento proviene de vanguardia, así que no, no utiliza el monólogo interior. Es una característica de los elementos de vanguardia. Sería uno, 2 y 3. Respuesta, la A, correcto. Ujú. Pregunta 4. Dice, del fragmento de conferencia en el Ateneo de Lima de González Prada, ¿qué visión tenía de nuestra literatura? El Perú vivió siempre en la imitación, menciona González Prada, ¿no? Y menciona todo ello, ¿no? Ayer imitamos a Quintana, Espronceda, Zorrilla, Campoamor, Trueba, y hoy continuamos la serie de imitaciones con Heine y Becker en el verso, con Catalina y Selgas en la prosa, como Becker escribió composiciones poéticas de cortísimo aliento, y Selgas artículos no muy largos en frases diminutas y algo bíblicas, va cundiendo en el Perú el gusto por la rima de dos cuartetas asonantadas. Claro, ha realizado un análisis en torno a nuestra realidad y determina que nuestra literatura es una copia de lo que se ha desarrollado en Europa. Correcto.
recuerda que él critica eso, ¿no? Esa copia, esa imitación. En Instrucción Católica de Manuel González Prada, ¿qué característica del autor se puede reconocer inmediatamente? Cojamos un plano de Lima, señalemos con líneas rojas los edificios ocupados por congregaciones religiosas, como los médicos marcan el mapamundi los lugares invadidos por una epidemia, y veremos que nos amenaza la irresistible inundación clerical. Hay una visión anticlerical aquí, ¿ves? Hay un rechazo a la iglesia. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? Bueno, no hay su inclinación por la religiosidad que existe en Lima de esa época, no. No aceptaba ninguna relación con las ideas cristianas, ¿no? Sería la respuesta. La C. Correcto. La 5 la C. Vamos a la pregunta número 6. En la novela Vecinido es el corrupto gobernador del pueblo, tan astuto como hipócrita y estafador. Sin embargo, era bastante fácil de influenciar como un títere para todo aquel que le mostraba de su lado, ya que al parecer esa era considerado una necesidad para él. ¿Cómo se llama este personaje, el gobernador de la obra Ave sin Nido? Sebastián Pancorbo, el gobernador de Quilla. Correcto. Y la pregunta 7. En este fragmento citado de la novela Ave sin Nido de Clovino Mato de Turner, ¿qué pensamiento se tiene sobre el sector indígena? Mira, el narrador dice esto, ¿no? El narrador menciona esto. Era preciso ver de cerca aquellos desheredadas criaturas, ya. Entonces, ¿qué está diciendo el narrador? Que es necesario verlos, ¿no? Entonces, el narrador observa la realidad del indígena. Dice, y escuchar de sus labios en su expresivo idioma el relato de su actualidad, para explicarse la simpatía que brota sin sentir en los corazones nobles y cómo se llega a ser parte en el dolor, aun cuando solo el interés del estudio motive la observación de costumbres que la mayoría de peruanos ignoran y que lamenta un reducido número de personas y que lamenta un reducido número de personas. O sea, el narrador no es parte de esta comunidad indígena, sino el narrador es parte de un reducido número de personas que lamenta de pronto esta realidad del indígena. Ese reducido número es el blanco, ¿no? El blanco, recuerda, este blanco instruido o este blanco que se apiada de la realidad del indígena. En cambio hay otros blancos que oprimen al indígena. Este blanco más bien es el que protege al indígena. A ver, ¿cuál debería ser? La clase alta desprecia su entorno aristocrático y aspira a lo rural. No. El indígena es un ser desprovisto de cualidades morales, es quien educa al blanco, tampoco, ¿no? El blanco más bien observa, recuerda, el blanco que quiere proteger, no el blanco que oprime, ¿no? ¿Ya? El indio es un ser muy inteligente, que es poco valorado por el blanco explotador. ¿Nos habla de la inteligencia del indio? No, no nos habla de la inteligencia del indio, ¿no? El indígena se convierte en una carga de una sociedad capitalista, tampoco. Solo se le conoce desde fuera. Bien, el blanco desde fuera está observando la realidad del indígena, el protector, ¿ves? Y es el personaje blanco quien realiza las acciones principales. Este blanco protector va a cuidar del indígena. La respuesta es la A. Bien, con todo esto finalizamos entonces la clase de hoy.
Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense. Buen día para todos ustedes, buen inicio de semana para ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Recuerden que la siguiente clase hablaremos de la literatura postmodernista y de vanguardia. Cuídense.